Hermanos, buenas noches, estamos de nuevo aquí en una reunión, como digo siempre, virtual, pero espiritual. Una reunión que es de oración. Y no olvidemos que la oración es una parte esencial de la vida cristiana. Vamos a tratar algunos temas importantes y que yo creo que van a ser beneficiosos y provechosos para nosotros. Voy a leer un pasaje de la carta, no es una carta, es de Hechos de los Apóstoles, y nos vamos a ir al versículo 12, del 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Posiblemente, con toda seguridad, como dice más adelante, esto era la Pascua. Los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiase. Es decir, 16 soldados. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Sacarle no para que lo vieran, sacarle para que vieran cómo moría. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y la luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro, y el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete, porque estaba el hombre durmiendo, relajado, estaba tranquilo, no tenía las vestiduras ajustadas para salir a la calle. Levántate, y las cadenas se le cayeron de las manos. Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Esto es una alucinación, esto es una visión de lo que yo deseo en mi corazón, que lo estoy proyectando en imágenes. Pero, dice que habiendo pasado la puerta primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel, diciendo: es su espíritu, es una proyección de él, es su sombra. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Un pasaje extraordinario. Hermanos, pero ¿no nos ha pasado a veces esto? Que hemos tenido una oración y hemos visto una contestación clara, clarísima. ¿No nos ha pasado que nos hemos quedado sorprendidos? Dice que ellos se quedaron atónitos. Y estaban orando. Y Dios actuó. No quiero alargarme mucho en esta predicación para dejar tiempo, que oremos todos los que podamos. Dios actuó aquella noche. Y es que tenemos un Dios poderoso. Y es que el mismo Dios que libró a Pedro es el mismo Dios que está con nosotros.
Y en Efesios, capítulo 3, los versículos 20 al 21, repito, Efesios 3, 20 al 21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ellos pidieron y no podían imaginar que aquello se iba a cumplir. Y nosotros muchas veces necesitamos orar con fe. Necesitamos orar con auténtica necesidad. No de una forma rutinaria, no de una forma que parece que hacemos una oración, estamos mencionando muchas cosas que al final nos perdemos y no sabemos si vamos a decir amén o no vamos a decir amén. Y alguno me podrá decir, pero si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué tenemos que orar? Sí, efectivamente. El salmista, ¿sabe lo que dijo David en el Salmo 139, versículo 4? Antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. ¿Pero acaso eso impidió a David seguir componiendo salmos y oraciones para cantárselas al Señor? ¿O él siguió haciendo eso? Podía haber dicho, Señor, tú ya sabes lo que me pasa, ya, ¿qué voy a hacer? Pero él siguió. Nosotros sabemos que Dios, nada más ponernos a hacer la intención de orar, Él ya sabe, mucho antes, ya sabe lo que vamos a pedir. Y el Señor les enseña a sus discípulos, dice, vuestro Padre, dice en Mateo, cuando el Señor le va a enseñar la oración modelo, Mateo 6, 8, le dice, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Pero no se quedó ahí la cosa. Ahora el Señor Jesús, vosotros pues orad de esta manera. El Señor les da un mandato, orad de esta manera, y les enseña la oración del Padre Nuestro, que en su estructura, no es menester, hay quien en iglesia que la repiten de memoria, y todos la sabemos, y no está mal, pero lo que el Señor nos está dando aquí es una estructura, que tiene que empezar la oración por alabar y adorar a Dios en primer lugar. Y después humillarnos, pidiéndole que se haga su voluntad, en el cielo y en la tierra. Después pedirle por nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, por nuestro pan diario, por nuestro sustento. Pedirle perdón por las cosas que hacemos, pedirle protección contra el mal, líbranos del mal. Pedimos perdón, como Él quiere que también nosotros perdonamos. Y Jesús nos enseña claramente que la oración es hablar con Dios. No es un sentimiento, no es una emoción que yo tenga de hoy vengo con ganas de orar. Dios quiere que nosotros oremos. Y la oración es una llave que pone en marcha una maquinaria, unos engranajes espirituales que comienza a funcionar de manera que podemos iniciar todo un desafío al enemigo cuando nos ponemos a orar a Dios, porque el enemigo no le agrada. El enemigo quiere ver reuniones con todo el mundo callado, aunque estemos orando en el interior, pero la oración en conjunto, como hacían los apóstoles en Hechos de los Apóstoles, valga redundancia, es la oración en comunidad, la oración bendecida por el Señor, al mismo tiempo que tu oración privada o mi oración privada. Dice Jesús que todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Creyendo, lo recibiréis. Y nos dice más, pedid y se os dará, y aquel que no pide, no recibe. Porque la oración, entre otras cosas, para recordarnos que le necesitamos a Él. Él ya sabe lo que necesitamos nosotros. Pero si nosotros no expresamos delante de Él nuestra necesidad, a lo mejor es que no tenemos esa necesidad. Señor, sí, tú lees los pensamientos, tú sabes lo que necesito, pero Él quiere que se lo pidamos. Él es un Padre amoroso, está haciendo y ejerciendo una función de Padre amoroso que quiere que sus hijos le pidan. A veces actuamos como el general Naamán, que estaba leproso y acudió al profeta Eliseo para que éste orara a Dios por él.
Y se enfadó porque Dios le había dicho que hiciera unas cosas a través de Eliseo, que se bañara en el Jordán, y decía, pero ¿es que no hay río bueno en donde yo vivo? ¿O tengo yo que venir al Jordán, que hay un riachuelo? Supongo. Pues eso nos lo muestra en la segunda carta, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, la historia de Naamán el sirio. ¿Por qué Dios permitió entonces, nos podemos preguntar, que mataran a Jacobo y liberó a Pedro? No lo sabemos. Porque si nosotros queremos indagar, investigar la mente de Dios más allá de lo que ha sido revelado, el Señor nos para y nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Isaías 55, 8, 9. Pues si los pensamientos del Señor son tan altos, todo lo que Él no nos haya revelado, es inútil que nosotros indaguemos y intentamos entender las cosas. El Señor tendría su propósito, que libró a uno y al otro no. El Señor es infinito, el Señor es poderoso, y nosotros sabemos, como nos dice Romanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No nos va a dar el Señor prosperidad o una buena salud, un bienestar, sino que Él nos va a transformar en carácter. Él nos va a transformar en carácter y Él quiere que nosotros seamos transformados a la manera, como dice Pablo, de que lleguemos a imitar a la perfección a nuestro Señor Jesucristo en la medida de nuestras posibilidades. Hoy se habla mucho de la prosperidad y de los decretos. Señor, decreto que, Señor, te pido. Sí, el Señor hay que pedirle y hay que rogar, pero no das órdenes, no dar órdenes. El Señor no quiere que le demos órdenes. El Señor sabe lo que nos tiene que dar y en el momento en que nos los tiene que dar. Pero Él quiere que se los pidamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, que nos llama incluso a que cuando pidamos cosas al Señor, que ya demos las gracias de antemano. Señor, te pido que en esta operación que voy a tener o en estas circunstancias que voy a pasar, que tú estés ahí conmigo. Gracias, Señor. Que sí, que a veces esperamos a que Él nos dé las cosas para darle las gracias, pero hay que dárselas con antelación, porque Dios oye a sus hijos. Dios no oye, como dice Juan 9:31, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y en el libro de Proverbios, que lo hemos tratado hace unos domingos, dice que el Señor, Jehová, está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y nosotros somos justos no por nosotros, sino porque somos justificados. Así que nosotros hemos sido justificados y limpiados por la sangre del Cordero, y a esos oye el Señor. Y se producen en nosotros cambios visibles e invisibles. Cuando nos presentamos en oración, reconociendo que somos vasijas de barro hechas por su mano poderosa, y que Él nos puede modelar, y que Él nos puede conceder nuestras peticiones, nosotros estamos honrando al Señor. Una iglesia que ora, ensalza al Señor. Eleva y pone en bien alto el nombre del Señor. Una iglesia que no ora se duerme, se decae, se enfría, se desestabiliza. Porque el Señor nos ha dado la llave de la oración. Y ojo, es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento. En los evangelios nos pide que oremos. Y a los apóstoles les dice que oren. Y la Biblia nos dice que oremos por nosotros mismos y que oremos por los demás. Incluso nuestros gobernantes, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro entorno, nuestros hijos. Y orar juntos y unánimes con nuestros hermanos en la fe. Incluya todo este círculo,
porque ellos también, si ha sido así, gracias a Dios, son también hermanos nuestros en la fe. Y es necesario que participemos en la reunión dentro de nuestras posibilidades. La Iglesia hacía oración por Pedro y Dios lo liberó. Y Dios lo liberó. ¿Y sabéis qué pasa? Cuando hacemos oración, nos edificamos mutuamente. Tú me edificas a mí, yo te edifico a ti. Yo te animo a ti, tú me animas a mí. Nos exhortamos. Yo participo de tus peticiones cuando digo amén. ¿Pensáis, hermanos, que en este tiempo que hemos vivido de pandemia, de sequía, vamos a pensar que nuestras oraciones también nos han librado de peligros grandes, o no? En el tema de la sequía, ¿pensáis que miles y miles de hermanos orando no han movido a misericordia al Señor para que permita el paso de la borrasca y riegue los campos? Y ya tenemos que estar dándole gracias por eso, desde que empezó a caer la primera gota. Jesús nos enseña a que oremos, nos enseña a que lo hagamos con necesidad de reconocimiento y que en esa oración expresemos nuestra debilidad y lo hagamos con plena humildad, pidiendo las cosas con fe y creyéndolas. Hermanos, si las personas que hay a nuestro alrededor nos ven orar, verán algo distinto. Hay veces que cuando le decimos a una persona, voy a orar por ti, esa persona se sorprende. Oye, eso no me lo ha dicho nadie. Voy a orar por ti, voy a orar al Señor por ti. Y cuando tú oras en tu casa, si tienes hijos pequeños, ellos te ven. Si tú eres un adorador en espíritu y en verdad, ellos te ven. Porque ellos absorben lo que están viendo a su alrededor. Y si nuestros hijos nos ven alabando a Dios, sinceramente y con corazones agradecidos, van a confiar en el Señor, porque ellos dicen, a quien mi Padre le da las gracias es alguien de confianza. Si yo veo a un hermano darle las gracias a Dios por las cosas que ha hecho en su vida, o pedirle por sus preocupaciones, por sus problemas, por sus cuitas, a mí ese hermano me anima. Ese hermano me está exhortando de una manera que yo participo de su oración. Y Jesús nos dejó el mandato de orar. Y además, no me acuerdo en qué carta, pero dijo orad sin cesar. Orad sin cesar. No quiere decir que estamos todo el día con los ojos cerrados y concentrados, no. Que no dejemos nunca el hábito de orar. Que no dejemos nunca este privilegio. Y si todos estamos de acuerdo en que orar es tan importante, lo hacemos tan poco que a veces parece que no estamos en una reunión de oración. Hermanos, y la reunión de oración no es un invento de ahora. Ya los discípulos, los primeros cristianos, en Hechos de los Apóstoles, se reunían para partir el pan, para participar de las cosas unos con otros, para alabar al Señor y para orar juntos. Y perseveraban en la oración. No se nos olvide, hermanos, no se nos olvide. Voy a terminar ya aquí, porque en este tiempo que queda hasta que llegue su momento, oremos todos. Y repito que no hace falta oraciones largas ni grandilocuentes, sino oraciones de corazón. Y si no queremos repetir los temas, cada uno de los hermanos puede coger un tema, porque hay muchos temas para orar. Tenemos enfermos, tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos matrimonios jóvenes, tenemos personas mayores. Fijaos si el abanico es amplio. Si no queremos abarcarlo todo, dejemos que otros hermanos, dejemos que cada uno ore por un tema determinado. Hermanos, y nos irá bien como iglesia. Y decimos muchas veces, Señor, te pedimos por conversiones. Pero primero vamos a examinarnos nosotros. ¿Estoy siguiendo el modelo de oración de Jesús?
¿Estoy yo siendo una persona de oración como era Jesús? ¿O estoy descuidando la oración? Pues vamos a aprovechar este tiempo que queda. Y si nosotros somos fieles al Señor, el Señor va a ser fiel con nosotros. Y va a traer personas al arrepentimiento. Y va a traer personas que vean en nosotros gentes de oración, gentes de palabra, gentes de compromiso. Pero si no, nos van a ver como otra asociación cualquiera. Y eso es triste. Que el Señor nos bendiga en esta noche.